No, el habla también crea caos del orden. Lo hace. Héroes arquetípicos más arcaicos, confrontar el caos, un monstruo, que representa las cosas inexploradas, son amenazantes y destructivas, pero también nos ofrece un potencial infinito. Historias de héroes más elaboradas, el orden se ha vuelto tan corrupto y rígido, que la libertad de expresión lo fragmenta en partes, para que pueda rejuvenecerse. Como los evangelios, Cristo es lo que se opone al estado corrupto y lo rejuvenece a través del habla. Entonces, la libertad de expresión, el logos, es lo que media entre el caos y el orden. P.E.J. Taoísta, caos y orden, yin y yang, masculino y femenino. Orden, vayas donde vayas, hay cosas que entiendes. Caos, vayas donde vayas, hay cosas que no entiendes. El ser está hecho de caos y orden, y siempre es así. Tao es el símbolo del ser per se. Tu cerebro está adaptado, es en parte porque tiene dos hemisferios. El mundo que no entiendes siendo manejado por la izquierda. El mundo que entiendes está siendo manejado por la derecha. La línea en el medio, eso es Tao, es Meaning. Y si tienes un pie en el caos y un pie en orden, maximizas el flujo de información. Y rejuvenecerte al mismo tiempo que mantienes tu estructura. E informarás sobre eso internamente como engagement en el mundo. Es el sentido de orientación más fundamental que tienes, profundamente instanciado neurológicamente. Desde una perspectiva evolutiva. La realidad es caos y orden. Cuando dialogamos, estamos intentando escalar hacia la verdad. En lugar de convencernos mutuamente de que tenemos razón. Estamos participando en la fragmentación simultánea de sistemas de creencias antiguos y arcaicos y están actualizados. La persona y tú harán clic juntos. ¿Qué es la muerte de una vieja estructura de conceptualización? Desintegración y luego reconfiguración en un orden más estricto. Esa es una conversación sincera, un encuentro de las mentes y el alma. Es curativo, todo psicoterapeuta lo sabe. Ayudan a las personas a afrontar las cosas que más temen, para que puedan superarlas. Es permitirles decirle a alguien la verdad. ¿Qué te pasó? Te escucharé. Se desarman y juntan. Diciendo la verdad sobre lo que pasó. Psicoterapia. Encuentra lo que tienes miedo y evitas, y te ayuda a enfrentarlo, recopilas esa información. Expon tu historia de catástrofe con detalles, para enderezarte a través del habla. También es el propósito espiritual de un matrimonio. Te enfrentas a alguien que es diferente a ti. Al que estás atado y del que no puedes huir. Porque si puedes huir de alguien, nunca te mostrará su verdadera cara. Porque si alguien te muestra su verdadera cara, correrás. Entonces, dices en una ceremonia de matrimonio. Dejaré que me muestres tu verdadero rostro, y no correré. A menos que lo digas en serio, nunca te casarás. Nunca entenderás lo que significa. Y nunca cosechar los beneficios, que son prácticos, espirituales y psicológicos. Hay una razón para el voto, pero tiene que ser un voto. De lo contrario, tienes una puerta trasera abierta. Y nunca le dirás realmente a la persona cómo eres. No es de extrañar. Realmente quien quiere saber cómo eres realmente, ni siquiera tú. ¿Cómo puedo incrustar más el altruismo en mi estado natural de ser? ¿Quieres decir? Cómo las personas superan su propensión a actuar solo en su propio nombre. Ok. Mandato religioso primario. Trata a la otra persona como te gustaría que te trataran a ti mismo. No significa ser amable con otras personas o sacrificarte en exceso por otras personas. Significa piensa en la otra persona como si fuera tú. Entonces, ambos pueden interactuar mejor al mismo tiempo. Todos somos igualmente valiosos. Luego piensas, ¿cómo me recuerdo eso? A través del terror, porque es el verdadero motivador. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Significa que no te saldrás con la tuya. Jung. La moralidad superior. Así como Piaget. Empezamos como individuos. Luego aprendimos a jugar con otros niños, eso los hace sociales. Entonces, nuestra sociedad es un juego gigante. Aprenden a jugar, aprenden las reglas, como hablar las reglas, se dan cuenta de que fueron los creadores de las reglas, eso es desarrollo moral. Y Jung lo conceptualizó simbólicamente. Existes, por lo que tus estructuras conceptuales y emociones están en una relación incómoda entre sí. Eres como una casa dividida dentro de ti. Entonces, tienes que juntar tu mente y tus emociones, ellas funcionan como una unidad. Lo haces siendo franco sobre lo que realmente quieres. Entonces, eres una entidad unificada de emoción y pensamiento. Tomas esa entidad en tu cuerpo, y juntas esas cosas. Ese es el equivalente psicológico de la encarnación. Espíritu, mente y cuerpo integrados. Tus emociones y motivaciones y capacidad de pensar, y actúas esas cosas. Lo tomas en oposición al mundo. Entonces te das cuenta de que no hay oposición con el mundo. Es una perturbación en tu campo de ser, eres tú. Todos los problemas que hay en el mundo, eres tú. Así que, dejas de pensar en la oposición entre lo que es bueno para ti y lo que es bueno para el mundo. ¿Por qué no hay diferencia? No es fácil configurarte entre lo que es bueno para ti, en tu dominio moral limitado, y lo que es bueno para todos. Pero hay una diferencia técnica entre ellos. P.E.J. Si estoy en un diálogo psicoterapéutico.
Si lo estoy haciendo correctamente. Estamos aprendiendo juntos. Si los ayudo a solucionar uno de sus problemas. Yo mismo resuelvo uno de mis problemas. Traen las cosas terribles que les salen mal a las personas en la vida. Estas no son cosas que les pasan, estas cosas les pasan a todos. Y para descubrir cómo resolverlo por ellos, es descubrir cómo resolverlo yo mismo. Entonces, si crees que eres algo diferente a tu esposa. Es un error. Estás atado tan fuerte. Que, si algo le pasa a uno, inevitablemente le pasará al otro. El terror surge cuando te das cuenta de que esos problemas, que no abordas, se magnifican por tu comportamiento, por tu propio interés. Esos volverán para atormentarte. Si lo haces bien. Tienes más miedo de actuar de manera egoísta, de lo que estás dispuesto a hacerlo. No voy a hacer eso, si lo hago, traerá el infierno, y no voy a ir allí. Ese elemento de terror es bueno. Apunta a lo bueno y huye de lo terrible, entonces estás motivado. Podrías rastrear un origen narrativo del posmodernismo. Es una realidad arquetípica. Hay una fuerza que se opone a los logos. Esos son los hermanos hostiles. Hostilidad entre los dos modos principales de operar en el mundo. Esta es la manifestación moderna de eso. Es útil tener un desafío, es bueno tener un enemigo. Te hace pensar, te dirá cosas, que nadie más te dirá. Los adversarios te impiden ser simplemente inerte. Ese es el papel del posmodernismo. Porque es muy crítico. Pero las cosas pueden ir demasiado lejos. Cuando las cosas van demasiado lejos, se invierten. Con suerte, se revertirán pronto. Es la naturaleza del totalitarismo hoy en día más femenina que masculina. Lecciones de crianza de los hijos. La forma totalitaria del pasado ha sido enviada hacia nosotros. Pero tal vez estemos viendo algo diferente ahora. No es diferente. Es de tipo común, que se expande en su dominio. Hay una patología femenina esencial, como patología masculina. Freud mapeó la patología femenina, es la Eda Palmadar, es la madre que se acerca demasiado a sus hijos, que, en sus intentos por protegerlos, los socava fatalmente. La representación occidental es María. Es encantadora, derivado de la historia de María y la serpiente en el Edén. María tiene su pie sobre una serpiente y sostiene a Cristo. Eso es lo que las madres siempre han hecho. Es un retrato biológico de mujeres humanas. Mantienen a sus bebés alejados de los depredadores. Pero los adultos no son bebés y tampoco son niños. Y si los tratas como si lo fueran, los socavas. Los conviertes en viejos infantes. Esa es la pesadilla freudiana. Puedes estar enredado en una relación terrible con tu padre. Porque estuvo, ausente, abusivo o tiránico. Pero la patología estándar con mamá. Ella hizo todo por ti. Entonces, ¿qué te queda por hacer? Incluyendo nunca irse. Ella es solo una crianza de bebés. Como él, posmodernistas feministas. Se quejan sobre la ausencia de realidad de género. Y representar a la madre devoradora arquetípica. Exactamente al mismo tiempo. Para ellas el mundo está dividido por depredadores e infantes. Los depredadores son malvados y hay que detenerlos, y es necesario cuidar a los bebés. Eso es lo que hace la madre. Pero los adultos no son infantes. Todo lo que haces es destruirlos cuando los tratas de esa manera. Especialmente en los adolescentes, cuando se desarrollan. No hagas nada por tus hijos que no puedan hacer ellos mismos. Dejaré de hacer todo lo que pueda por ti lo más rápido que pueda. Eso es lo que haces en un hogar de ancianos. No hagas nada por los habitantes que ellos mismos puedan hacer, porque les robas los últimos vestigios de su independencia. Si eres un buen administrador, te vuelves superfluo. Extendiendo la autonomía e independencia a tu gente. Para que puedan hacerse cargo de todo el trabajo. No haces eso, haciéndole todo a la gente. De hecho, no puedes proteger a las personas, solo puedes hacerlas fuertes. Entonces pueden protegerse a sí mismos. Pero luego no te necesitarán. Y ese es el elemento patológico subterráneo de la madre devoradora. Este es el trato. Haré todo por ti. Pero nunca te vayas. Solo facilita su independencia. Es útil tener una madre y un padre. ¿Por qué la madre tiene que enamorarse locamente del infante? O lo tirará por la ventana. Porque son increíblemente exigentes y siempre tienen la razón. Antes de los 9 meses, haces todo por ellos, siempre estás de rodillas, les darás prioridad, y todo lo que les amenaza es terrible. Pero una vez que el niño es ambulatorio e independiente, aviéntalos al mundo. Los hombres son menos propensos a las emociones negativas, menos compasivos, son mejores fomentando esa independencia. Entonces, cuando empiecen a jugar con otros niños Raf y Tambal. Empujarlos y decir puedes hacerlo. Pero para la madre es muy difícil interpretar ambos roles. Porque para ella es difícil ser devoradora de cuidados y disciplinadora al mismo tiempo. Porque los roles son contrarios entre sí. Pero ahora las mujeres han entrado en la esfera política. Por lo que traerán consigo su naturaleza esencial. El dicho salvaje. No existe la naturaleza esencial. Es como sí, lo hay. Podemos revivir el estado de la civilización occidental utilizando la idea nietzscheana de que Dios está muerto. La pregunta correcta seria.
Tienes problemas en tu vida que no estás abordando y que podrías resolver. Te sientas en tu cama una mañana y dices: hay cosas que deben hacerse, que no quiero hacer, que podría hacer, que mejorarán las cosas al final del día. ¿Cuáles son? Lo sabrás de inmediato. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿cómo me incito a hacerlas? Y si te preguntas, en lugar de obligarte a hacerlo, como un esclavo tirano, puedes negociar contigo mismo para empezar a hacerlas. Ordena tu casa y sigue adelante. Hay cosas que están a tu alcance y que podrías arreglar. Arréglalos y aprenderás a arreglar cosas. Tienes tus problemas, todos los tienen, arréglalos. Como clínico. Necesitas aprender a no llevarte las catástrofes de tus clientes a tu casa. ¿Por qué es inmoral? No son tus problemas. Sus problemas, su vida. Tus problemas son tu vida. Tú no quieres resolver los problemas de otra persona, porque le quitas el significado profundo que se encuentra en hacer que ellos resuelvan sus problemas por su cuenta. Y luego te robas el crédito. Tal vez, pero luego no sabrán cómo resolver el siguiente problema. Resuelve los problemas que tienes delante. Te hará crecer muy rápido. Y luego podrás resolver problemas más complejos, sin empeorarlos. No es necesario que haya un creador superior para ordenar el caos del mundo. No entendemos lo que somos, nuestra propia consciencia. Tiene una cualidad de algún tipo. Se manifiesta en nosotros, es una orientación hacia el bien. Libertad para hacer el mal, pero con orientación hacia el bien. Entonces, participas en ese elemento trascendente de ti, mientras intentas decir la verdad y ordenar el mundo, te sirve de guía. ¿Cuál es su opinión sobre la apropiación cultural? Excursión al uso de la pornografía. Mi opinión en alt-right. Y apropiación cultural. Tonterías absolutas. No hay diferencia entre la apropiación cultural y el aprendizaje mutuo. La idea de que manifestar en tu propio comportamiento algún elemento de otra cultura. La idea de que de alguna manera eso es inmoral es una locura. Es una de las bases de la paz. Lo mejor que las personas pueden compartir es el valor de su cultura. ¿Cómo? El hip hop tiene un elemento de agresividad, que es un correctivo necesario, a la insistencia de que la mayor virtud moral del hombre moderno es su inofensividad. Es absurdo, a las mujeres no les gustan los hombres inofensivos, los odian. Las mujeres quieren hombres peligrosos que sean civilizados, y quieren ayudar a civilizarlos. Eso es La Bella y la Bestia. Libro, A Billion Wicked Thoughts. Un estudio de búsquedas en Internet. Buscaron sobre el uso de pornografía. Pornografía masculina, es fácil de entender, están muy orientados visualmente, lo que los atrae a la pornografía es sencillo. Puedes decir que, si miras un grafiti en el baño de los hombres, es como dos círculos y un triángulo. Y los hombres están absolutamente paralizados por ella. Para las mujeres, la pornografía tiende a ser literaria. Porque a las mujeres les gustan más las palabras que los estímulos visuales. Entonces, intentan encontrar la estructura arquetípica de la pornografía femenina. Como Harley Quinn. La domesticación del hombre salvaje, por la deseable y virginal mujer. Si crees que a las mujeres no les gusta eso, entonces, mejor ven con una mejor explicación para 50 Shades. La novela más vendida en la historia de la humanidad. Y emergió al mismo tiempo, que todo el ruido sobre la ausencia de roles de género producido en masa. La fantasía femenina perfecta es arquetípicamente correcta. Es La Bella y la Bestia. La fantasía de la pornografía femenina era un tipo salvaje, descuidado por los deseos y deseos de los demás, atractivo para todos, por un estatus alto, domesticado por la magia de una mujer soltera y ampliarlo a una relación con ella. La entidad masculina más deseable utilizada en la pornografía femenina. Vampiro. Hombre lobo. Multimillonario. Cirujano. Pirata. ¿Cuál es tu opinión sobre alt-right y el nacionalismo? Es incompleto, su identificación con el padre. Eso es necesario. Pero el propósito de la identificación con el padre es convertirse en hijo. En toda su manifestación simbólica. El problema del nacionalismo. Olvida que el propósito de la nación es dar lugar al individuo. Entonces, debido a que nuestras identidades se han fragmentado, hay un llamado a reconstituir al padre. Ese es el núcleo de alt-right. La desventaja es la proclividad continua a degenerar en antisemitismo. Alt-right, dice. La izquierda está tratando de expandir el dominio del Estado. Y el Estado es un monstruo patológico. Lo que debemos hacer es convertirnos en nacionalistas. Mientras la izquierda radical siga presionando de la forma en que siguen presionando, alt-right seguirá creciendo. Es posible que cosas como la apropiación cultural sean en realidad construcciones tácticas de los posmodernistas marxistas como think tanks. Eso abre la puerta a la conspiración. Pero, en cualquier filosofía coherente hay un énfasis en la acción. Y el posmodernismo lo tiene. Imagina que hay un núcleo de preocupaciones centrales. Algunos posmodernistas solo entienden fragmentos de esa preocupación central. Por lo tanto, si tomas a una SJW de tercer grado, estudiante de estudios de mujeres, podría decirse que solo es un 15% posmodernista y un 85% sigue siendo humana. Pero si juntas a 20 personas así,
Y hay suficiente doctrina del posmodernismo que llena la habitación. ¿Por qué está fragmentado en diferentes personas? Entonces, tienes un espíritu coherente que anima al grupo. Entonces, actuará como si tuviera la inteligencia de la filosofía. Y se manifestará como si fuera una conspiración. Por lo tanto, siempre debes asumir la estupidez antes de asumir la malevolencia organizada. Porque organizar la malevolencia es raro y requiere mucha habilidad. Pero donde solo hay estupidez distribuida puede actuar como conspiración sin tener que tener un agente conspirativo. Te conozco de 4chan y todo el mundo te quiere. ¿Qué eres? Intento resolver un problema. He hecho todo lo posible para intentar solucionar ese problema. He estado hablando de lo que aprendo. Y de quién lo aprendo desde hace 30 años. Ha tenido un impacto positivo en las personas a las que enseñé. Soy alguien que está tratando de resolver el problema más difícil que pudo encontrar. ¿Crees que las personas de hoy deberían tener una relación renovada con la religión y Dios? Sí, absolutamente. Pero tiene que basarse en una consciencia superior. Así es como se desarrollan nuestros sistemas religiosos. Si miras la estructura de una tropa de chimpancés o una manada de lobos. Hay ética, de lo contrario se matarían entre ellos. Los chimpancés en su Dhammansha Hierarchy aprenden a representar una sociedad, tal como lo hacen los lobos. Regla para un lobo. El lobo 1 quiere ser el mejor perro, el lobo 2 también. Se gruñen, se ven grandes y feroces, se vuelven de lado para asustarse, y uno de ellos se asusta, ese lobo está a cabo y enseña el cuello. Esa es la actuación de soy un suplicante inútil, su majestad puede hacer lo que quiera conmigo. Y el rey sabio dirá, bueno, mañana podría necesitar tu cuerpo inútil. Podría arrancarte la garganta, pero no lo haré. Así que ambos se levantan y se llevan bien en la manada. Eso es una ética. Otra ética. Ratas macho juveniles. Necesitan jugar, Raf y Tamba lo desarrollarán un trastorno por déficit de atención. Si tomas una rata juvenil y él sabe que podrá ir a un espacio para jugar. Trabajará para abrir una puerta para entrar a ese lugar. Así sabrás que está motivado. Entonces, dejas que dos ratas de la misma edad vayan a jugar a ese espacio. Pero si una rata es un 10% más grande. Primero, las ratas lucharán. Si tiras a la otra rata, ganarás. Entonces, si eres un 10% más grande, siempre ganas. Entonces, la rata grande se vuelve dominante y la pequeña se vuelve subordinada. Luchan y luego se separan. La próxima vez que se encuentren. La rata pequeña tiene que pedirle a la rata grande que juegue. Posición de juego. Luego juegan. Si los emparejas repetidamente. La rata grande tiene que dejar que la rata pequeña gane, al menos el 30% de las veces. O la ratita ya no lo invitará a jugar. Descubierto por Panksepp. Además, si le haces cosquillas a las ratas, se ríen. Y descubrió el circuito de juego. Entonces, surge la ética en juego, la ética del juego limpio. Hay una ética que surge de las interacciones sociales. Porque somos conscientes, vemos emerger la ética. Entonces, comenzamos a contar historias al respecto. Contamos historias sobre la persona honorable. La persona honorable, que simplemente no gana los juegos de hoy, sino que también lo gana como una forma en que todos lo invitaran a jugar infinitamente en el futuro. El metajugador. Eso es lo que intenta ser. El héroe que va a lo desconocido. La persona que actúa con interacciones adecuadas con otras personas. Es una ética emergente. Y mapeamos eso, y eso está asociado con nuestra consciencia. Entonces, necesitamos entender estas cosas. Para volver a poner una estructura biológica debajo de nuestro pensamiento religioso. Y vincularlo a nuestro conocimiento científico. Tomar conciencia de estas cosas. Para restablecer la base debajo de nuestra cultura. Además, no entiendo esto. En mis charlas, el 80% son hombres. ¿Por qué pasa algo así? Es una indicación de que los hombres y las mujeres tienen intereses diferentes. 91% de mis espectadores son hombres. Y los hombres no vienen a este tipo de cosas. Entonces, hay algo específico en esto para hombres. ¿Por qué las mujeres no quieren hombres inútiles? Aunque si tienes un hombre inútil, llegas a dominarlo. Así que tal vez no sea un precio tan alto tener a alguien cerca a quien puedas tratar como a un bebé. Esa es la desventaja entre la guerra entre hombres y mujeres. Pero una mujer con sentido común quiere un hombre que sea peligroso pero dócil. Podría dar más detalles sobre la inteligencia y su papel en la selección de universidades. Si miras el registro de Harvard. En los años 60, el IQ típico era de 105 a 110. ¿Por qué eran escuelas para los ricos? Si tienes un padre rico, que hizo su dinero, probablemente estaba muy por encima del promedio en IQ. Pero si eres su descendencia, hay una regresión hacia la media. De todas formas. Ahora el promedio es 145 IQ. ¿Por qué fueron seleccionados por el SAT? Es una prueba de IQ. El IQ promedio se está moviendo hacia arriba. Además, el coeficiente intelectual promedio de la población ha aumentado en los últimos 50 años. Debido a la mejora de la nutrición y la exposición de la información. Entonces, el IQ general ha aumentado. Como la Universidad de Toronto.
El coeficiente intelectual es 120 a 130. ¿Por qué eres seleccionado por el progreso cognitivo? Porque las calificaciones son un indicador aproximado de inteligencia. La consciencia también importa. Los mejores predictors son la inteligencia y la consciencia. Por cierto, no es la creatividad, cero de correlación. ¿Por qué crees que la cultura occidental se está suicidando? Culpa. Hay muchas cosas de las que la gente se siente culpable. ¿Hasta qué punto deberías soportar la horrenda culpa de tus antepasados? Yo sugiero. Asume la responsabilidad de tu vida. Y entiende que lo que tienes, tuvo un costo terrible. Y que tienes la obligación ética de usarlo correctamente. Es reprensible, que la izquierda radical, se atreva a atribuir a grupos identificados étnicamente como culpa colectiva. Eso debería ser rechazado de inmediato. Parte de su riqueza es consecuencia de una catástrofe histórica. Por lo tanto, debes intentar solucionarlo, para el beneficio de todos. Pero no necesariamente porque seas más culpable personalmente. Eres culpable como el infierno personalmente, pero también lo son todos los demás. Pregunta sobre el idioma exigido por el gobierno, francés en Canadá, no inglés en Quebec. El derecho a comunicarse debe ser lo más libre posible. Pero no puedo formular la respuesta correcta en este momento. ¿Cuál es tu opinión sobre los espacios seguros y el concepto de privilegio blanco? Cartas de apoyo de personas transgénero. La idea del privilegio blanco. Es absolutamente reprobable. La mayoría de la gente tiene privilegios y trabaja para merecerlos. Pero la idea de que puedes apuntar a un grupo étnico con un crimen colectivo. Independientemente de la inocencia específica de culpa de los elementos de ese grupo. No hay absolutamente nada más racista que eso. Deberías leer sobre los kulaks. Eran agricultores muy productivos, los elementos más productivos de la agricultura en Rusia. Todos fueron asesinados, robados, violados por los colectivistas. Solo porque tenían señales de riqueza. Fueron considerados como malhechores y ladrones. Una de las consecuencias del enjuiciamiento de los kulaks fue la muerte de 6 millones de ucranianos, se murieron de hambre, porque no hubo agricultura. La idea de culpa colectiva. A nivel del individuo. Como principio jurídico o filosófico. Es tan malditamente peligroso. Entonces, solo un vistazo rápido a la historia del siglo XX. Te enseñará cuán inaceptable es eso. He recibido 25 cartas de personas trans. Todos dicen lo mismo. 1. Esas personas no hablan por mí. 2. No somos todos iguales. 3. La mayoría de nosotros piensa que la cuestión de los pronombres no hace nada, solo llama la atención hacia nosotros de forma negativa. 4. La mayoría de nosotros, solo queremos que nos refieran con el otro pronombre. Entonces, no hay evidencia alguna sobre esta idiotez legislativa sin sentido detrás de ella. De hecho, no es demandada por esta comunidad. O que de alguna manera sea lo mejor para alguien. Y si necesitas un espacio seguro. Ver a un terapeuta. La universidad no es un espacio seguro. Si quieres ir a algún lugar para desarmarte intelectualmente y, con suerte, volver a armarte. Ve a la universidad. Todo lo que crees debería ser desafiado. No en un sentido destructivo. Eso es lo que los posmodernistas le hacen a la adolescencia. Necesitas estar comprometido con las cosas que temes y odias. Ahí es donde está la salvación. Hay algo que funda nuestra confianza en Logos. Sí, 2 cosas. 1. El testimonio de los siglos. 2. Experiencia práctica. Empiezas arreglando las cosas que puedes. La manifestación encarnada de Logos, por cierto, por eso Cristo era carpintero, arquetípicamente hablando, porque arregla las cosas, hay verdad en ser carpintero. La siguiente cosa. No puedes decir la verdad. Porque nadie puede. Pero no puedes decir cosas que sabes que son mentiras. Ese es un buen lugar para comenzar. Cuando dices algo falso. No podrás pararte derecho. Te sentirás débil dentro de ti. En parte vergüenza. No estás soportando el peso de tu existencia y te estás burlando de eso al engañarte. Deja de decir cosas que sabes que son falsas. Y mira lo que pasa. Se puede comprobar. Solo se puede probar en los confines de tu vida. Entonces, tienes que sacrificar tu vida por los logos, para que puedas descubrirlo. Porque la única forma de probarlo es haciéndolo y ver qué pasa. No puedes hacerlo 2 veces. Las consecuencias se te revelarán rápidamente. Decir las cosas con más claridad, intentando mejorar las cosas. Por lo menos haz soportables las horribles cosas. Y a veces, hace que las cosas mediocres sean mucho mejores. A medida que adquieres más confianza y enderezas las cosas a su alrededor. Entonces, es el testimonio de las edades y tu voluntad de comprobarlo existencialmente en tu propia vida. Descubrirás que no hay nada más interesante que puedas hacer. Porque eliminas la embrutecedora previsibilidad de tu vida. Nunca sabes qué pasaría si dices algo que es cierto. Los milagros sucederán. Es locamente interés. Tienes eso para contrarrestar la tragedia.